hoy, Mujeres Millennials en la Comunicación Gráfica, como parte de nuestra iniciativa Art and Project. Para cualquier duda, comentario o pregunta que tengan, por favor utilizar el chat del GoToMeeting al que están ustedes ingresando actualmente. De ahí vamos a tomar todas las preguntas que ustedes tengan para cuando se finalice la mesa redonda podamos contestarlas. Si ustedes desean enviar esa pregunta a alguno de los participantes en particular, a favor de indicarlo en ese comentario. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de nuestros panelistas del día de hoy. Iniciamos con el señor Moisés Pérez Peñalosa. Él nos está acompañando de PwC México y es líder de Workforce of the Future. Moisés, te cedo la palabra para la presentación. Muchas gracias, Irina. Buenos días, mucho gusto a todos. Como dice, mi nombre es Moisés Pérez Peñalosa. Soy baby boomer, para que vayan calculando mi edad. Estudié negocios en la Universidad de Anáhuac y después hice un posgrado en alta dirección de empresas en el IPADE, y particularmente mi trayectoria ha estado enfocada en el sector financiero, entre bancos, casas de bolsa y un par de fores en las que me han permitido colaborar. Y a partir del año 2016 me integro a PwC como socio encargado de todos los servicios relativos a capital humano, y en donde de manera muy particular nos hemos enfocado al fascinante y recurrente mundo de los millennials. En este caso, agradecer la invitación para hablar de las mujeres en este muy, muy importante sector que cada vez toma mayor predominancia en el país y fuera de ello. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Moisés. Seguimos con la presentación. La siguiente panelista es Claudia Ramírez, es directora de Planeación Estratégica y Mercadotecnia en Canon Mexicana. Clau, muchas gracias por estar. Te dejamos la palabra. Gracias, Irina. Claudia Ramírez, directora de Planeación Estratégica y Mercadotecnia en Canon Mexicana. Me considero una apasionada de la industria de la comunicación gráfica y del marketing, por supuesto. Soy licenciada en Administración de Empresas con una maestría en alta dirección en la Universidad de La Ibero. Y bueno, 16 años de experiencia teniendo la oportunidad de liderar equipos multidisciplinarios, básicamente en todas las actividades alrededor de la mercadotecnia. Recientemente, con una activa participación en el consejo directivo de una de las asociaciones de las artes gráficas más importantes en nuestro país. Y bueno, a través de esta diapositiva quisiera compartir, por qué es importante el conocer esta generación Y o Millennials. Definitivamente es un tema que debe de estar en la mesa de todos nosotros. Se muestra que la fuerza laboral que va a representar esta generación en el 2020 es del 50%, pero aún más importante que esta fuerza laboral representará el 75% en el 2025. Algunas características o particularidades que me gustaría compartir, de las cuales, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, al tener un equipo conformado el 85% por esta generación, de la cual el 65% son jóvenes mujeres millennials. El ambiente en el que nos enfrentamos con esta inclusión es tener los primeros nativos digitales hiperconectados, porque tiene un impacto definitivamente en la manera en que se hacen las cosas. Lo que los motiva, el crecimiento y desarrollo profesional, valoran por esta razón el aprendizaje y tienen habilidades muy fuertemente en el tema de networking, buscando estos espacios colaborativos, son abiertos y buscan el ser escuchados, pero no solamente para aportar sus ideas, sino también para conocer las ideas de sus grupos de trabajo. Independientes es algo que he podido compartir con todo mi equipo. El micromanagement no funciona con ellos. Es importante darles una guía, pero les gusta manejarse conforme a los objetivos. Aprecian, como comentaba, la apertura, y no solamente la apertura, sino la congruencia, ¿no? Tiene que estar muy congruente con el tema no solamente laboral, sino ético. Y bueno, en relación a eso, les importan los temas sociales y ambientales, aunque una de las características de esta generación que tiene el impacto socioeconómico es la ausencia de estas experiencias de los derechos sociales, que es importante considerar y trabajar en conjunto con ellos. Finalmente, algo que hemos escuchado, que son interpretaciones de carácter distintivo de esta generación, que me gustaría dar mi punto de vista, porque hemos escuchado tres
interpretaciones o características en relación al tema laboral, que es donde va a ser mi aportación al trabajar en la parte corporativa con esta generación. Los factores son que no valoran el empleo asalariado, le dan mayor valor a la vida familiar y al ocio y mayor disposición a cambiar de trabajo. Sin embargo, es importante para mí no solamente compartir mi experiencia, sino basada y soportada con muchos estudios que se han hecho alrededor de esos 3 puntos, que el tema de que no valoran un empleo asalariado no es así, ¿no? Sigue siendo el empleo algo muy valioso para esta generación. El tema del valor a la vida familiar y el ocio, efectivamente es creo que una de las diferencias más significativas de la generación en este momento. Sin embargo, no es distintivo de la generación per se, de millennials, sino este cambio se ha visto en todas las generaciones entre 1984 y 2013. Y finalmente, la característica de la edad en la generación es cuando tienes esta edad, y se han hecho varios estudios en donde se evalúa el tema de esta edad en diferentes generaciones, es importante encontrar su lugar en el ámbito laboral. Como resultado, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, los millennials están altamente comprometidos con su lugar de trabajo una vez que han encontrado su campo. Muchísimas gracias, Clau. Y finalmente la presentación de Alejandra Reynoso, directora comercial de la revista Bazar Gráfico. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ale Reynoso, tengo 33 años, estudié Mercadotecnia y actualmente estoy cursando una maestría en Administración de Negocios. Yo me encargo de toda la parte de dirección comercial de la revista Bazar Gráfico, revista enfocada en las artes gráficas desde hace más de 24 años. Es una empresa totalmente familiar, entonces pues prácticamente yo he crecido junto con la revista y en este medio desde que literal me acuerdo. Con Bazar Gráfico pues he estado presente en muchas exposiciones, lanzamientos, transformaciones y toda la parte de nuevas tecnologías y los cambios que ha vivido la industria en estos años. En cuanto a personal, pues me encanta viajar, el cine y actualmente estoy esperando la llegada de mi primer bebé, se llama Enzo. Y pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Un poquito pues abarcando mi opinión para introducirnos en este tema de las anécdotas que yo me acuerdo al principio cuando yo empecé a encargar de toda esta parte comercial de la revista. Nosotros nos encontramos en Guadalajara y yo viajaba a Ciudad de México el mismo día. Tomaba un vuelo de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, para estar temprano y me regresaba en la noche. Agendaba varias citas en el día y pues veía varios clientes y a muchos era muy raro porque les sorprendía que uno me veía tan chica, porque esto fue a los 23, 24 años que yo me empecé a hacer cargo de esta parte de la revista, que fuera mujer, que me veía tan chica y que viajara tan sola. Entonces sí era como algo chistoso para mí, porque yo decía, ¿qué tiene de malo que sea mujer, que tenga 23 y que esté viajando sola a trabajar? Entonces, pues sí me ha tocado vivir como desde hace más de 10 años esta parte de incursionar como millennial en la industria de las artes gráficas. Bueno, muchísimas gracias, Ale, y a todos los panelistas por estar con nosotros. Ya que nos presentamos, pues entremos en el tema ya de la discusión justamente acerca de las mujeres millennials en las artes gráficas. Y para iniciar con una breve introducción, bueno, yo quisiera contarles, hay distintas fuentes que definen al periodo al que pertenece esta generación. Sin embargo, la generalidad indica que aquellos que nacieron entre el 81 y el 95 son considerados como la generación millennial. El tema de los cortes generacionales no es una ciencia exacta, pero sus límites no son arbitrarios. Se cree que en el 1996 es un corte significativo entre millennials y la generación Z, la anterior, por varios motivos, incluidos los factores políticos, económicos y sociales, que definen los años formativos de dicha generación. Entonces, para esto es una breve introducción para la primera pregunta para nuestros panelistas. ¿Cuáles son las particularidades de la generación millennial y por qué ha sido un foco en el campo de estudio laboral y económico? Si me permiten iniciar, yo creo que esta generación tiene 4 particularidades que no han hecho tanto caso de estudio. El primero es la proporción que están tomando en relación al total de la fuerza laboral. Es una
es una generación crecientemente en países con ciertas composiciones tipo Latinoamérica, como es el caso de México, en donde cada vez más su porcentaje es mucho más impactante. Continuamos. Gracias. Pues así, tener mucho conocimiento exactamente de si el objetivo que se había planteado era alcanzable, pero sí había una meta clara de dónde llegar. Esta generación está mucho más enfocada al momento, asociado a experiencias. La forma de aprender ya ha metido una gran presión a las organizaciones, es diferente a como las estructuras naturales de las empresas lo tenían. Es más en función a la experiencia, es más en función a ir en el día a día aprendiendo. Son altamente colaborativos, intergeneracionales, pero con una característica muy particular. No hay una sumisión por antigüedad o por edad. Tiene que ser una sumisión más acordada en función al conocimiento, lo cual son abiertos a poder participar, pero sí respetuosos de sus posiciones. Todo esto ha generado que las organizaciones tengan, y yo veo de ahí tanto el caso de estudio de esta generación, realmente llegaron a ser disruptivos en un esquema, para enfocarnos en México, tradicional, de donde el dueño o el director de la organización marcaba la línea y se tenía que seguir en esa forma. Y esta generación, uno de los grandes temas que tiene es no aceptar una imposición sin fundamento. Entonces yo creo que son de los elementos que han permitido estudiar tanto y por supuesto el poder económico que va a generar esta nueva generación para muchos mercados. Las artes gráficas me queda claro que es uno de ellos, en donde es novedoso, es un tema aspiracional, es un tema del día a día de estas generaciones, por ponerlo de manera muy particular, y todos estos elementos obligan a las organizaciones a tener que cambiar, y de ahí tanto estudio y análisis de esta generación que, un poquito para concluir, le mete a las empresas la presión de nuevas formas de colaborar, diferentes a las que tradicional e históricamente muchas de las empresas en el país habían estado elaborando, Irina. Gracias, Moisés. Clau, ¿qué opinas? Irina, pues un poco compartir nuevamente mi perspectiva desde el punto de vista corporativo, que el tema de particularidades y la importancia en cuanto al estudio laboral y económico lo comenté en mi presentación. Definitivamente el impacto que vamos a tener y la presencia de esta generación en los próximos años pues va a ser preponderante. Algunas características que me gustaría resaltar que mencioné anteriormente es lo interesante de la motivación de esta generación. Ese crecimiento y desarrollo profesional que buscan, y más en las jóvenes millennials, en donde podemos ver ya una mente de carrera profesional que antes no veíamos, creo que eso ha ayudado y va a ayudar a tener o disminuir esta brecha que tenemos en el tema no solamente generacional, sino en el tema de género. Las habilidades que tienen en cuanto a este aprendizaje, al networking y la colaboración, que como comentaba Moisés, es importante, el tema de comunicación, ¿no? Yo lo veo día a día como no existen únicamente barreras en cuanto a las diferentes posiciones en una corporación, sino a nivel internacional, ¿no? Cómo se colabora, esa facilidad que se tiene para poder colaborar con distintos países, para poder integrar y aportar en una discusión, creo que es una de las habilidades que las organizaciones tenemos que aprovechar y enfocarnos en cómo potenciar estas nuevas habilidades que la generación millennial tiene a las organizaciones. Gracias, Clau. Ale, ¿cuáles serían las particularidades de tu generación? De mi generación. Se me hace muy interesante lo que comentan ahorita, porque yo también tengo un poquito más de particularidades, más porque pues creo que
que lo vivo actualmente. Yo nací en el 85, soy totalmente de esta generación. Crecimos con la tecnología, o sea, a nosotros se nos da de una manera muy natural. No necesitamos que como checar cómo se hace, cómo nos expliquen, o sea, es como algo con, pues con lo que nacimos y lo entendemos muy rápido. Al igual las redes sociales, sale una red social y en ese mismo momento ya sabemos prácticamente cómo usarla, qué picarle, qué herramienta va aquí, cómo puede subir, etcétera. Nos cuesta mucho aceptar que somos adultos, o sea, que ya llegamos a esa etapa de tener responsabilidades distintas, pero sin dejar de lado toda esta parte de la tecnología y la parte social de las redes sociales. Somos también muy académicos. Al final de cuentas, nuestra generación, el 50% de los que estudiamos una licenciatura ya estamos titulados. Entonces, creo que también es un porcentaje muy importante que hace una de las características de esta generación. Y a final de cuentas nos gusta vivir experiencias, nos gusta vivir los momentos. Algunos somos rutinarios, algunos no. Creo que no podemos hablar en general de los millennials porque cada uno pues tenemos nuestras características, pero en general no nos gusta ser muy rutinarios. La parte de los viajes, la parte de superación también es muy importante para nosotros. Y la vida laboral que se complementa con la vida personal, la parte de que nos guste nuestro trabajo, de estar a gusto con lo que estamos haciendo, de que esa parte complemente con lo personal de cada una de nuestras vidas. Entonces creo que esa es una pues, de las particularidades que yo vivo día a día como parte de esta generación millennial. Muchas gracias, Ale. Y sí, definitivamente han habido muchos cambios de generación en generación y de hecho hay un punto importante que quisiéramos tocar. Según la generación, el éxito ya no se mide en la cantidad de pertenencias. Aquí hay algo que hemos escuchado la experiencia de nuestros clientes, tenemos que involucrar a nuestros empleados en el proceso. Entonces, aquí quisiera preguntarles a nuestros panelistas, ¿cuál es la sugerencia para integrar las experiencias en el modelo de negocios, siendo esta un tema importante para la generación, y ustedes desde su perspectiva, cómo lo han aplicado? Ok, yo creo que en el caso particular de PwC, ¿qué hicimos nosotros para acoplarnos a esta nueva realidad? El tema central es empezar por los liderazgos previos. Aquí el tema central que tuvimos fue cambiar estructuras de liderazgo y de posicionamiento tradicional de quienes lideraban, en nuestro caso, la firma. Más en el entendido de aceptar una realidad y poner algunas cifras, y luego somos mucho en la firma de números, ¿no? En un reporte reciente nuestro se destaca que del 2008 al 2018, no, del 1998 al 2008, se han incorporado de manera global al sector laboral más de 550 millones de mujeres. Pero particularmente en la última década, 2008 al 18, más de 1,000 millones de mujeres. Entonces, si estamos en ese canal, es una realidad que las proporciones, en el caso de México, el 43% de la población total laboral son mujeres. Si lo vemos a nivel institución, tienes que cambiar, déjame ponerle así el chip a los líderes bajo esquemas anteriores.
columna, que tenga una sala de juntas, el esquema. Hoy en día, bajo este tema de desapego a la pertenencia y más a la experiencia, final, pues es el espacio que me toca hoy, en el piso 2, en el piso 5, lo que fuera. Algo importante, el mundo digital para nosotros, se decidió en la firma considerar la experiencia y esa habilidad nata de la tecnología, y tenemos en la firma entre México y Estados Unidos alrededor de 2.500 jóvenes que hemos denominado Digital Accelerators. Nuestros Digital Accelerators lo que van a hacer es que nos van a llevar a toda la firma, México y Estados Unidos somos alrededor de 70,000 colaboradores, entre socios y staff, al nuevo mundo digital. Tienes que reconocer las capacidades y las habilidades de cada generación. Y si esa generación es nativa en la tecnología, hubiera sido un error de nosotros no considerar esa experiencia. Entonces logramos dos temas ahí. Uno es transicionar a un mundo digital que no hay vuelta al hoja, pero también reconocer y permitir la experiencia y las vivencias que este grupo de 2.500 chavos en la firma tienen que enseñar a toda la organización. Es uno de los grandes retos en general es qué les doy que les pueda dar rápido efecto y que les guste. Tecnología. Entonces, nosotros en esos dos sentidos adoptamos un camino de poder reconocer, uno, que son una proporción preponderante en nuestra organización, que el mundo digital no hay vuelta de hoja y que las generaciones anteriores no lo van a poder comandar, y sí permitirle a las nuevas generaciones ser los líderes en un tema que para ellos es nato. O sea, yo todavía, ahorita que platicamos aquí en corto, si compro una cámara, yo pido el manual. ¿Cómo que una cámara sin manual? O sea, si no tiene manual, no. Las nuevas generaciones no lo necesitan. ¿Por qué tienen una? Y mis hijos dicen, ¿para qué quieres el manual, papá? Bueno, por si un día lo necesito, me preguntas y les pregunto y si lo saben, ¿no? Entonces, un poco esto es reconocer en esta mezcla generacional de líderes y nuevos líderes o futuros líderes, las competencias de cada quien. Ser abiertos, ser influyentes, reconocer que es un tema en generaciones previas, el que no lo sabemos todos ya, y que alguien muy valioso lo conoce y que nos puede guiar, y lo hemos visto en resultados muy interesantes. Esta generación viaja mucho. En el caso de nosotros tenemos la facilidad de tener una red global en donde el crecimiento no necesariamente se da vertical. El conocimiento puede ser, y el crecimiento horizontal, en donde te permite adquirir experiencia, adquirir habilidades en tu misma posición, pero en otra ubicación. Y eso nos ha permitido acelerar muchos de nuestros procesos internos estratégicos de negocio a la luz de una nueva forma de hacer negocios y sobre todo en un tema colaborativo intergeneracional. Es lo que hemos hecho un poco nosotros en nuestra experiencia, en una empresa de más de 110 años que en los dos últimos 2 años hemos cambiado como nunca lo habíamos hecho en 110 años. Gracias, Moisés. Clau, desde la perspectiva corporativa de Canon Mexicana, ¿cómo integramos las experiencias en el modelo de negocios? ¿Cómo lo han aplicado ustedes? Gracias, Irina. Pues como bien comentas, la incorporación de las experiencias en nuestra propuesta de valor se ha convertido en un elemento clave para la creación de los modelos de negocio exitosos y pues va muy alineado a lo que nos comparte. Como Canon Mexicana hemos implementado varias de las estrategias y acciones puntuales en relación precisamente a estas 6 recomendaciones que PwC hace en relación a retorno de experiencia. Considerando la integración de las experiencias de los empleados, hemos creado grupos multidisciplinarios e interdepartamentales para establecer proyectos estratégicos que mejoren la satisfacción de nuestros clientes, lo que ha permitido el poder otorgar estos liderazgos a las nuevas generaciones. De hecho, los líderes de estos proyectos no tienen una posición gerencial, lo que ha permitido tener muy buenos resultados en relación a nuevas ideas, y no solamente a nuevas ideas, sino a la integración de las diferentes generaciones que todavía existen en el ambiente laboral. Otro ejemplo muy claro y del cual tú eres la creadora es nuestro proyecto Artem Project, en donde se crea esta comunidad con el propósito de compartir justamente experiencias relacionadas con la industria gráfica, iniciando este proyecto justamente con la participación activa de los empleados de Canon Mexicana. Gracias, Clau. Ale, desde la perspectiva de una organización dedicada 100% a la comunicación gráfica, ¿cómo incorporan las experiencias a su modelo de negocios? Bueno, ahorita básicamente les platico, aquí en la empresa somos aproximadamente un 60-65% somos mujeres, y de esas mujeres básicamente están entre los
22 años a 28 años. Entonces, creo que somos también una empresa en su mayoría millennial. Lo que nosotros hemos aplicado es dar esa facilidad de sentirse bien en lo que están haciendo, que preguntar, o sea, yo como encargada de varias personas aquí en la empresa, es preguntar qué necesitan, qué es lo que quieren a corto plazo, qué es lo que quieren a largo plazo, qué es lo que están buscando en el trabajo que les estamos ofreciendo o que van a desarrollar, para poder entender obviamente sus necesidades y las necesidades que tenemos nosotros y ver si en algún punto se pueden complementar. Si es a largo plazo, si se quieren, si pueden participar en la empresa durante un cierto tiempo, si se ven a futuro con nosotros. Creo que es muy importante para un millennial que lo puedan entender, poder expresarse y que al mismo tiempo de la otra parte también se puedan entender y expresarse de la misma manera para poder llegar a un punto medio de ambas partes. Entonces creo que integrar lo que cada una de las partes quiere es algo como esencial, al menos para nosotros aquí en la empresa de Bazar Gráfico y en la empresa general. Entonces, creo que ese es como un poquito lo que nosotros hemos aplicado aquí internamente. Gracias, Ale, y que definitivamente la retroalimentación es algo que esta generación en particular agradece bastante. Y entrando ya al tema de las mujeres, representando el 40% de la fuerza laboral de forma global y en particular 43% en México, esta generación tiene la participación femenina más alta en la historia. Es un hecho que en la búsqueda de igualdad de género, las mujeres ahora cuentan con mayores grados de educación, habilidades laborales y confianza en sí mismas. Y esto, bueno, implica un cambio en su estilo de vida. ¿Cómo cambia el panorama de las empresas mexicanas esta nueva situación de la incorporación laboral de las mujeres? Yo creo que existe un gran reto para la industria en México, porque aun cuando los promedios nos dan cifras alentadoras, yo creo que todavía tenemos sesgos significativos en algunos sectores. En la medida que la empresa mexicana, y lo está haciendo y lo vemos con muchos de nuestros clientes, reconozcan la preponderancia femenina real en la organización. Y eso se traslape a realmente llevarlo a esquemas de liderazgo, que ahí es donde empezamos a ver un poco donde los promedios no son exactamente los mismos. La parte de inicio puede ser que sí, en la medida que vas avanzando en la trayectoria, empezamos a ver cómo se diluye esas proporciones. Yo creo que es un gran reto para la industria en México, las empresas en México, de mantener esos promedios en todo el trayecto laboral. Y aparejado a esto es un tema que vemos con recurrencia, es la equidad de pago. O sea, la equidad de pago lo vemos en un inicio más o menos pueden estar similares, pero este mismo gap que se va abriendo por muchas circunstancias propias y no propias de género, bajo un esquema de una población femenina más educada, con más aspiraciones, que buscan un mejor nivel de vida. Si las empresas en México no empiezan a reconocer que ese gap no debe de existir, a misma función, mismo pago, lo único que están haciendo es dejar de ser un contratante preferente. O sea, nosotros lo vemos en nuestra organización, en donde ya no solo sirve lo que ya servía, te doy, no, ya no me des, yo me lo compro, ¿no? Pero dame a mismos trabajos, ingresos similares. Yo creo que el gran reto de la organización en México es, y se está dando además, al final de cuentas, hombres y mujeres de negocios van a poner preponderancia en el negocio, y si yo no tengo gente capacitada en mi negocio, no tengo negocio. Entonces, esos temas y esos cambios en las empresas van a tener que ser reconocer la preponderancia y el gran valor que tiene el género en este tema por el lado de las mujeres, la proporción que son, que es una realidad, y la connotación de las mujeres en el sentido de la aspiración y la realidad que quieren tener. No tenemos casos en la empresa donde en algunos casos muy particulares mujeres de staff no se han movido de trabajo, incluso en ofertas de trabajo económicamente más interesantes, pero por ejemplo que no les dan movilidad. O sea, es reconocer una realidad. O sea, si yo solo quiero ir por el lado del dinero, ya no solo es dinero, tienes que ser mucho más amplio, y un concepto que estamos nosotros viendo cada vez más fuerte en el mundo es la persona. La organización tiene que ver a la persona en todos sus ámbitos.
uno de los grandes precursores en este tema fue Google. Google hizo gran ruido porque vio a la persona como persona, que tiene necesidades de la tintorería y tiene guardería y tiene la mascota, y le acomodó un esquema laboral que le permitía cubrir muchas necesidades. La industria en México tiene que reconocer la preponderancia femenina, la gran capacidad y el nivel educativo femenino que se tiene hoy en día comparando las generaciones anteriores. Ha habido más interés y oportunidades, y reconocer una equidad de pago. Yo creo que son los tres grandes retos que las empresas en México tienen que hacer o tienen que hacerlo. El no hacerlo implicaría un gran rezago y un riesgo importante en el negocio porque te vas a quedar sin gente buena, ¿no? Gracias, Moisés. Clau, ¿cómo cambia el panorama para las empresas mexicanas desde tu perspectiva? Es cierto que ha habido algunos avances en este terreno de la igualdad de oportunidades, sin embargo, considero que hay mucho todavía por hacer. ¿Cómo cambia el panorama de las empresas? Definitivamente en una forma positiva, ya que una fuerza laboral diversa enriquece no solamente en ideas y pensamientos, teniendo muchos mejores resultados. Considero que el reto de las organizaciones hoy en día es no solamente crear esta cultura inclusiva, sino también acompañarla de procesos y políticas que apoyen este modelo de negocios para que nos enfoquemos en una cultura de competencias y de talento. Muy bien, Clau, muchas gracias. Ale, ¿qué piensas cómo cambia el panorama para las empresas mexicanas considerando la inclusión femenina a la fuerza laboral? Pues yo creo que si entendemos la forma de trabajar, las necesidades, como comentaba Moisés hace ratito, las necesidades que tenemos cada una actualmente, creo que lo único que podemos aportar es un plus para cada una de las empresas. El entender nuestra forma de trabajar, nuestra forma de la necesidad de tener algunos tiempos libres para hacer pues lo que cada uno hacemos en nuestra vida diaria, que es a lo mejor ir por los niños, ir a la tintorería, tomar algún pequeño receso para un café. Creo que todas esas pequeñas cosas o actividades dan un plus a cada una de las empresas, y creo que lo único que podríamos hacer es aportar un poquito más a las empresas como millennials, como mujeres y como empresarias. Entonces creo que el panorama, lo único que podría ser al incluirnos y al entendernos, pues es mejorar. No creo que haya otra opción. Muchas gracias, Ale. Y bueno, ya adentrándonos al tema en específico de la industria gráfica, solo 35% de la fuerza laboral en la industria son mujeres y sus roles además son extremadamente marcados. Hemos visto posiciones de maquila, soporte al cliente, que ciertamente no son los mejor pagados. Y bueno, de acuerdo con la CONAPRED y la CEPAL, incluso cuando su empleo y educación son similares, los hombres ganan hasta 34% más que las mujeres. ¿Cuál sería el reto de la industria gráfica en México para promover la diversidad y quiénes son los actores principales en este cambio que, bueno, ya hemos visto que es muy importante? ¿Cómo ves, Moisés? Aquí voy a dejarle más tiempo a Clau, que es la experta en el sector. Yo diría, la industria gráfica, como todas las industrias en el país, más o menos están enfrentando los mismos retos, quizás un poquito más marcado aquí por las proporciones menores, pero los retos van a ser los mismos. Es igualdad, es un cambio de chip real. El otro día estábamos en una plática que daba una mujer que dice, es que nos siguen preguntando a las mujeres, oye, perdón, la entrevista la corto las dos porque tienes que ir por los niños a la escuela, ¿no? O sea, si a mi esposo no le preguntan eso, ¿no? Yo creo que es un tema de chip generacional que va a permitir acelerar y nivelar muchos de los temas que comentaba anterior, la equidad de pago, la equidad de oportunidades reales, viéndolo en términos generales en la industria. No sé, Clau, si hay algo muy particular en la industria que tú eres experta gráfica. Gracias, Moisés. Pues en realidad mi respuesta iba a ser que no solamente en la industria gráfica, efectivamente la industria gráfica es al día de hoy todavía dominada por el género masculino. Sin embargo, creo que lo que tenemos que hacer no solamente incluye y abarca la industria gráfica, ¿no? Desafortunadamente sigue existiendo esta brecha en cuanto al nivel salarial, pero aquí quisiera yo también poner en la mesa que no solamente tenemos esta brecha salarial, sino también en cuanto a los niveles directivos, ¿no? Que se encuentran en todas las organizaciones y en todas las industrias. El último resultado que tuvimos fue que el 26% de estas posiciones directivas en México son
tomadas o son por parte de mujeres, teniendo un retroceso versus el año pasado, ¿no? Que eso significa que no solamente no estamos avanzando, sino que hay mucho que hacer. En ese respecto, creo que el reto, y vuelvo a reiterar, no solamente para la industria gráfica en México, sino para la industria en general, es crear estos procesos y programas adecuados para garantizar no solamente la igualdad de oportunidades, sino estableciendo objetivos muy claros del incremento de participación de las mujeres en todos los niveles de las organizaciones. Como actores principales, desde luego, veo a todos los que participamos en el entorno empresarial, incluyendo factores socioculturales, económicos y tecnológicos para que podamos hacer que esto suceda. Muchas gracias, Clau. Ale, ¿cuál es tu punto de vista desde la perspectiva mujer millennial en las artes gráficas? Pues aquí yo creo que la parte de abrirnos, de cambiar un poquito el chip, como mencionaba Moisés hace ratito, de aceptar que laboralmente, pues los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos las mismas capacidades para hacer el mismo trabajo de una gerencia, de una dirección, de cualquier rango en una organización, como es a lo mejor ustedes como en Canon, para poder incluir esa parte, ese punto de vista, sin dejar de lado que claro que es necesario tener ciertas responsabilidades en cada uno de los puestos, sin dejar de lado que cada uno tenemos necesidades distintas, tanto hombres como mujeres, y yo creo que el abrirnos, el entender un poquito más a cada uno de los millennials, a las mujeres millennials en este caso, que es el tema del día de hoy, y los actores principales en este cambio, pues somos nosotros, cada uno de nosotros como compañeros, como directivos, como jefe de cierto equipo, de cierto personal. Creo que cada uno de nosotros tenemos esa tarea de hacer ese cambio y de compartir ese cambio con los demás para empezar un poquito a empaparlos y entender que hombres y mujeres hablando laboralmente pues tenemos las mismas capacidades y si realizamos el trabajo de la misma manera pues creo que no debería de haber esa brecha que comentaban del salario, que la verdad es gigantesca, pero creo que los únicos actores principales de aquí somos nosotros como personas y contagiar esa parte y esta nueva mentalidad que pues prácticamente somos iguales hablando laboralmente. Les pediría a cada panelista un breve cierre del tema desde su perspectiva para entonces dar pie a preguntas y respuestas de nuestro público. Yo concluiría en la medida que aceptemos de manera veloz una realidad empresarial, una realidad de mundo, el primero que tome esa batuta va a tener una gran ventaja competitiva viéndolo desde la parte laboral y de negocios en la industria que sea. Yo creo que el tema, en esa respuesta, si no es sectorial, es quien asuma el compromiso real de abrirse a una realidad, de una conformación de la fuerza de trabajo en el país, va a tener una gran ventaja para atraer al mejor talento y retener al mejor talento, que va a derivar en un mejor resultado de negocios. Gracias, Moisés. Clau. Gracias, Irina. Pues, como comenté, creo que hay mucho que hacer, sin embargo, me siento muy optimista porque vemos un gran cambio en las jóvenes de esta nueva generación, que definitivamente van a hacer que suceda más rápido, ¿no? Con unos niveles de educación más altos, con una confianza que para mí es algo de lo más importante en ellas mismas y con una clara idea de su plan en carrera profesional, que lo vemos pues prácticamente día a día. Muchísimas gracias, Clau. Y Ale, para finalizar nuestra mesa redonda. Pues primero dar las gracias por invitarme a esta mesa redonda como millennial, aquí la más pequeña, pero creo que como comentaba hace ratito, el aceptar y el entender las necesidades que vienen cambiando generación con generación e integrarlas a nuestros negocios, creo que va a ser la clave para que las empresas puedan y podamos crecer junto con las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades de las personas, las ganas de querer seguir estudiando y de querer seguir superándonos. Entonces creo que al final de cuentas la persona que se abra ante esta posibilidad de integrarnos a sus empresas, creo que pues va a sumar, es lo único, vamos a sumar y no vamos a restar por ningún motivo.
Muchas gracias, Ale. Y bueno, en este momento doy pie a preguntas y respuestas de nuestro público. Les pido, por favor, que si tienen alguna, las escriban en el chat y yo las voy a leer para cualquiera de los panelistas o en general. Vamos a dar un par de minutos porque sé que son muy penosos. Entonces, por favor, cualquier duda, pregunta que tengan, estamos abiertos a recibirlas. Seguimos esperando sus preguntas. Por favor, si tienen alguna, escríbanla en el chat y nosotros vamos a dar lectura y a responderlas. Acaba de entrar una. Carla Ortiz nos pregunta, ¿deberían existir políticas corporativas para fomentar la igualdad de género? Yo creo que el deber existir una política es una forma de, no es la forma precisa de atender una realidad. Es un poquito como tener proporciones de género. O sea, yo no creo que una política escrita te deba de dar pauta a una realidad que existe. Más bien, de manera fluida, y un poco salía el tema del chip. En la medida que el chip es automático, no requieres una política. Estás reconociendo una realidad, una capacidad, un desarrollo, un desempeño eficiente. El imponer una política y dar cuotas, un poco lo que se ha visto en el pasado, no ha resuelto la situación. Muchas de las empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, se les piden cuotas de participación. Entonces, un tema de llenar espacios no es una solución. Creo que la solución es realmente reconocer el gran valor que está aportando esta generación de mujeres en el país, la gran ventaja que su capacidad representa en términos de generación y de mejora de negocios, y nada es más útil que una realidad ante una política. Yo nunca he sido partidario de esas soluciones porque mitigan algo, pero no solucionan de fondo. Ese era un poco mi comentario. No sé si Ale o Clau quieran participar en esta pregunta. Sí me gustaría aportar que idealmente, coincido contigo, Moisés, no debería de existir. Creo que deberíamos de tener sí programas para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres. Sin embargo, antes de iniciar nuestra mesa redonda, tuvimos oportunidad de platicar y comentar de por qué mencionamos esta lucha, ¿no?, de las mujeres en el terreno no solamente laboral, sino en muchos otros. Y mi opinión es diferente en esta ocasión. Creo que justamente viviéndolo desde el punto de vista como mujer, no millennial, pero sí como mujer, creo que es importante apoyar y forzar un poco, ¿no?, a que lleguemos a ese punto de que no sea necesario tener una política, estableciendo, y hubo un debate muy fuerte, ¿no?, en el tema de cuotas, pero tener, si no un tema de cuotas, sí un tema muy claro en cuanto a objetivos empresariales para poder medir el trabajo que se ha hecho en temas de inclusión. Muchas gracias, Clau. Ahí voy yo. Coincido contigo. Mira, yo creo que si la política o si las políticas que se establecen lo que buscan es allanar camino, fomentar colaboración, establecer programas que acompañen a esta iniciativa ya adquirida, estoy totalmente de acuerdo. Yo quizás a lo que yo me refiero es cuando una política quiere solucionar una proporción de género, pues es un texto en una hoja en la entrada de las oficinas que dice que bueno, aquí sí somos, pero en la realidad cuando entras a las organizaciones ves que no lo es, ¿no? Si esa política va enfocada al fomento, al apoyo y a continuar, totalmente de acuerdo. Si la política era, por política aquí tenemos que tener el 14.3%, pues eso no funciona. Es una letra sí plasmada, pero atrás no hay los programas.
Atrás en los apoyos, atrás en el reconocimiento, que es lo que va a generar realmente esa equidad. Y por eso decía, o sea, las empresas son lo suficientemente listas para querer preservar su negocio, entonces sí que pongan políticas para eso. No, pero políticas es que aquí a fuerza, eso, la historia lo hemos visto, no ha dado una solución, y menos ahora con una generación tan brillante de mujeres, en donde, pues, mira, tú ahí dice que sí, pero yo sé que no, entonces adiós. Entonces, ¿qué va a pasar con las organizaciones que pierden talento? Entonces, las empresas, y por eso un poco mi comentario en el sentido de las empresas que sean las primeras en adoptar de manera real este tema, van a ser los grandes ganadores, van a ser los grandes retenedores y atractores de talento, y la misma fuerza laboral, que es muy inteligente, los va a buscar. O sea, yo quiero estar donde yo sé que sí, no donde dicen que sí, sino donde realmente sé que sí. El tema de las redes sociales y la tecnología, esto vuela, esto, y lo hemos visto. Imagínate que en las redes sociales surgiera el gran empleador. Se va a difundir así como se difunden muchas noticias, claro, buenas, malas y regulares. Es un tema de una gran aceptación, alguien que tome ese papel. Entonces yo sí, no difiero contigo, comparto contigo. La política en ese camino de aporte real, totalmente válidas, ¿no? No las políticas de antes. Correcto. Aquí todo, eso no ha funcionado, al menos en mi experiencia. Totalmente de acuerdo. Y pues tenemos otra pregunta de Gerardo Barrera. Como hombres, ¿cómo apoyamos a esta igualdad? Muy fácil, siendo inteligentes. ¿Por qué? Si no aceptamos una realidad, que es una realidad, pues estamos destinados al fracaso. O sea, te voy a contestar como socio de Price. O sea, si yo en mi negocio no aceptara algo que está probado, conocido y vive, lo que estoy haciendo es limitar mi negocio. El limitar mi negocio va en contra de un principio empresarial. Entonces, como hombres, y por eso un poco lo comentaba, es un chip, porque sí, comentábamos antes del inicio de la mesa redonda, que para nadie es fácil perder el peso. Venimos de generaciones, yo creo que ya menos estas, todavía hay sesgos, pero la generación de mi padre no era opcional, o sea, una generación en el país muy marcada por un predominio de hombres, ¿no? Entonces el chip, en la medida que aceleremos ese chip, va a permitir avanzar. Y si soy un hombre de negocios, debo ser lo suficientemente inteligente para ver que una mujer de negocios me va a ayudar a que esto siga siendo un negocio, ¿no? Es un tema de convicción, es un tema de apreciación de realidades. Yo trato muchas veces de trabajar a las maravillosas millennials, y luego las que más les aprendo son a ellas, ¿no? Con quien hago team es con ellas para controlar a los otros. Es la verdad. Entonces, si lo veo en el negocio, si tengo esa habilidad y esa posibilidad, y un poco lo que decía Clau, de enriquecer la estructura organizacional en la inclusión y la diversidad, va a permitir tener estructuras empresariales mucho más robustas, mucho más de avanzada y de liderazgo, que al final eso se refleja en el último renglón de los estados financieros, viéndolo como un negocio, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Y bueno, continuando un poco con las preguntas, ¿cómo le puedo hacer para romper paradigmas dentro de mi empresa con respecto a igualdad de género? Bueno, desde mi punto de vista y la experiencia, creo que es muy importante y es algo de la generación que yo veo día a día, es aportar ideas, ¿no? Les gusta ser escuchados, pero muchas veces hay que forzar a ser escuchados. Lo que yo he aprendido de trabajar con esta generación, como compartía, el 85% de mi equipo son millennials, son jóvenes, y cada día aprendo de todas sus ideas que se tienen. Es importante tener el tema de un mentor, identificar, creo, que un apoyo dentro de la organización, si es que no existen estas políticas todavía o programas establecidos, para poder tener y abrir esos espacios, ¿no? Por otro lado, es muy importante, y espero que no solamente haya en nuestra mesa redonda jóvenes millennials, sino también de todas las generaciones, porque es un compromiso que tenemos nosotros en los puestos directivos, el abrir esos espacios a las nuevas generaciones y darles el entorno adecuado para su crecimiento profesional. Muchas gracias, Clau. Y bueno, voy a finalizar con la pregunta de Cris. Muchas veces el problema para que crezca una mujer son otras mujeres. Es decir, cuando empieza a escalar, comienzan los dichos de no lo merecía, no está calificada, seguro está saliendo con alguien, etcétera. ¿Cómo corregir esto y cómo lograr que las mujeres se impulsen entre ellas?
Ah, qué buena pregunta. Yo sí coincido, lo he escuchado. El peor enemigo de una mujer es una mujer, ¿no? Pero yo te diría que el peor enemigo no es un hombre, ¿no? Yo creo que es un tema, yo no lo veo tanto de género, ¿no? Yo creo que la evolución, y al final de cuentas, cuando algo es obvio, es obvio. O sea, cuando tú ves a alguien que tiene la capacidad real, y sí coincido con Claudio, yo creo que hay muchos temas nuevos de métricas, de reconocimiento. Por ejemplo, nosotros en la firma algo que hicimos, y tratando de evitar esas problemáticas, tenemos una evaluación inmediata. Se llaman snapshots. Tenemos una aplicación en nuestros celulares en donde yo puedo salir de una reunión y parte de mi equipo, en ese momento, vamos en el coche rumbo a la oficina, me pide que le dé una evaluación puntual a su actuación de ese momento. Cuando tú tienes herramientas y elementos que te permiten hacer objetivo lo que se ve, te permite evitar ese tipo de suspicacias. Sí, es que te acuerdas que hace un año, yo creo, la inmediatez y la tecnología nos va a permitir reconocer el valor del desempeño. Y sí tenemos que correr y tenemos que ser mucho más ágiles en esos temas. En la medida de que tengamos inmediatez en el reconocimiento de la actuación, poco a poco, no va a ser tan rápido, pero sí poco a poco va a tender a eliminar esos sesgos arcaicos, déjame lo pongo, la palabra es dura, pero es real, de inconsistencias, inconformidades. Yo al menos siempre he sido, y así lo he manejado con mis equipos de trabajo, el que es bueno es bueno. O sea, puede haber muchos temas alrededor de, que son quizás uno de los grandes retos, y no me quiero cerrar a México, sino más regiones latinoamericanas por la estructura y la formación de las altas direcciones en muchas de las organizaciones en esquemas muy cargados al hombre, que era fácilmente manejar ese tipo de argumentos. Hoy en día, el demostrar de manera inmediata lo que es, quita mucho de esas problemáticas, ¿no? Yo, en mi equipo de trabajo, el 75%, la mitad son millennials y el 75% son mujeres. O sea, yo sí vivo en un mundo de mujeres. Esta mesa es una maravilla, son puras mujeres, ¿no? Yo me la pasé y nadie puede decir, bueno, le invitaron a Clau porque, no, Clau está aquí porque es valiosa, tiene conocimientos y lo ha demostrado, como Irina, esta iniciativa, como Ale. O sea, yo sí creo que sí es un tema de paciencia en algunos puntos, pero muy soportado con las realidades. O sea, en la medida que lo que se ve elimina muchas de las problemáticas que se tienen. Yo comenté ahorita políticas, y eso es una política de líneas de denuncia. O sea, alguien va a decir algo, tiene que estar perfectamente soportado, porque todo tiene consecuencias. Antes no había consecuencias, antes era fácil levantar algún comentario. Hoy en día ya lo piensan un poco más en decir algo si no hay un sustento, ¿no? Y eso poco a poco va a permear en las organizaciones para que al final de cuentas lo que se vea es lo que es. Y si alguien es exitoso, va a ser exitoso en su desempeño, en su carrera, porque lo es como persona. Muchas gracias, Moisés. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas en el chat de la mesa redonda, y pues así finalizamos el día de hoy. Yo quiero agradecer muchísimo a los panelistas y su valiosa contribución a este tema. No se pongan tristes, esto fue grabado, lo vamos a retransmitir a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.artemproject.mx, y bueno, ahí van a poder descargar justamente esta colaboración. Gracias, Moisés, gracias, Claudia, y muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros, y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y por incluirme en este mundo de mujeres. Muchas gracias. Gracias, Ale.